a Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, para saludarlos y bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo. La honra y la gloria es para nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, soberano Dios. Le adoramos y le bendecimos. Padre nuestro que está en los cielos, y santificado sea tu santo nombre. Le adoramos, le bendecimos y le glorificamos y le exaltamos. Y estamos muy agradecidos por tanto, Señor. Muy agradecidos por las bendiciones tan grandes, Señor. Gracias, soberano Dios. La honra y la gloria y la adoración y la exaltación y la grandeza y todo para ti, Señor. Muchas gracias, soberano Dios. En el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias. Tu palabra dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica y acción de gracias. Soberano Dios, gracias. Gracias, Dios mío, porque eres santo, 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 santo y santo y glorioso y eterno, Señor. Muchísimas gracias, Padre amado, porque eres bueno, Señor. Bendito y alabado, Padre Santo, Señor. Gracias. Le pido a Dios que en esta mañana nos guíe con su Santo Espíritu, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos dé de nuevo la sabiduría, la revelación, el discernimiento y la fuerza, Señor, para poder llevar este mensaje, la palabra de Dios, a tantas almas que va este mensaje, Señor. Gracias, Padre, por la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios. Y también le damos gracias a Dios por los medios que nos ha permitido para llevar este mensaje, por YouTube, por TikTok, por Instagram, por todo, por la página www.bellavistaestereo.com. Todo esto lo hace nuestro Padre Celestial para poder llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra. Gracias, soberano Señor. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de buscar a Dios, porque está muy cerca la venida, según las Sagradas Escrituras, según las profecías. La venida del Señor está a la puerta, lo que estamos viendo, lo que dice la Biblia, ya está a la puerta. No hay tiempo que perder. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y nos dé las fuerzas, la revelación, el discernimiento, la sabiduría y la estatura espiritual para poder estar preparados y también ayudar a las almas, a la familia, para que salgan de esa ceguera tan terrible que hay. Dios mío, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Saludamos a todos los hermanos, donde quiera que se encuentren, en Latinoamérica, en Colombia, todo Colombia, los departamentos y ciudades, capitales y pueblos, municipios, a las iglesias, a todos los pastores, los bendecimos, Señor, en Europa, Asia, África, Oceanía, Medio Oriente, en donde vaya. Este mensaje los bendecimos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude y podamos entender el mensaje de hoy. Vamos a continuar a empalmar con el mensaje pasado. Dice que sobre cuál de los dos fundamentos, de los dos cimientos, estamos edificados o estamos edificando. ¿Cuál de los dos cimientos la iglesia está edificada? ¿Sobre cuáles fundamentos? Los cimientos en la roca o en la arena. Entonces vamos a estar viendo esto hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el divino plan de Dios, la voluntad de Dios y el querer de Dios. Es claro, es muy claro. Dice la Biblia que Él sopló hálito de vida a nuestra nariz y vino el espíritu y vino el alma y lo colocó dentro de este cuerpo, tomado del barro, a imagen y semejanza de Él. Y luego dejó el alimento para el cuerpo y dejó el alimento para el espíritu y el alma. ¿De dónde vino el espíritu y el alma? Vino de la boca de Dios. ¿Y de dónde viene la palabra? De la boca de Dios. Motivo por la cual que ahí está la bendición. Si hay ese alimento continuo de la palabra y del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues estas cosas salen de la boca de Dios, y ahí es donde está la fuente donde se cumple. Jehová, la fuente de mi vida. Esa parte la descuidamos,
la descuidamos mucho, porque a veces no entendemos que el hombre interior necesita el alimento y la bebida para que la fuente no se agote, y cuando esto está ahí, nosotros somos muy bendecidos. Hay mucha bendición en todo, porque Él agota. Jehová nos sustenta con la fuente, con lo que salió de su boca es sustentado el espíritu del alma, la palabra de Dios. En esa parte somos perezosos para leer la palabra y la oración, para que esté esa fuente viva y fluya lo de adentro, también fluye lo de afuera. Es muy importante esto. Entonces vamos a estar mirando qué son las dos fuentes. Aquí miramos, dice la palabra que está el que edificó en la roca y el que edificó en la arena. Y miremos acá esos cimientos. Miremos qué nos dice el Señor. Los cimientos. Los cimientos son la base o parte inferior de una construcción que se encarga de soportar el peso de la estructura y distribuirlo de manera que esté firme la construcción. ¿Sí? Son el cimiento para toda construcción, bien hecho, depende de la casa o edificio, tienen que estar los cimientos acondicionados para soportar ese peso. Bueno, eso es cuanto a lo físico. Ahora, aquí está lo espiritual. El cimiento, fundamento, simboliza las bases espirituales, morales y doctrinales sobre las que una persona edifica su vida. Representan la verdad, la fe en Dios, la obediencia a sus enseñanzas, elementos indispensables para mantener la firmeza frente a las dificultades. ¿Sí? Podemos ver ahí, si los cimientos de una construcción son débiles, hay pérdida. Y si los cimientos de un cristiano no están, también se cae. La construcción se cae si el cimiento es malo, y el cristiano, llámese pastor, o llámese líder, o llámese servidor, llámese como maestro, o lo que sea en el campo espiritual de los ministerios, si está edificado con unos cimientos malos, débiles, se va a caer. Y es lo que vemos a diario, cómo el enemigo se aprovecha y tumba los ministerios. Porque, y vamos a aprender por la palabra, lo importante que es entender esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no hay la sabiduría, la visión, cuando no hay el entendimiento, la mayor parte de la iglesia quiere edificar lo espiritual sobre lo material. Y por eso Dios nos dice, nos prohíbe, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, es lo que no alcanza la iglesia a entender, que tiene que todo ir edificado sobre lo espiritual. Por eso amarás a Dios sobre todas las cosas. De ahí arranca todos los proyectos, todos los ministerios, todos los negocios, las empresas, la salud. Tiene que arrancar de la roca, ser el primero. Y no es fácil, y por eso el enemigo enreda tanto a la iglesia con una cosa, con la otra, con la otra y con la otra. Hasta que la enceguece y empieza. Hay ministerios que han arrancado, yo conozco, ministerios que arrancaron bien cimentados en lo espiritual y le dieron la vuelta. Lo material estaba edificado sobre lo espiritual y le dio el bote. Quedó edificado lo espiritual sobre lo material. Hasta ahí llegaron. ¿Sí? Y de ahí arrancó, es de donde arranca la apostasía y la prosperidad. O sea, en cimientos de arena falsos. Que es lo que nosotros tenemos que, por todos los medios, bregar, luchar, entender que lo mínimo hasta lo máximo tiene que estar edificado en lo espiritual. Pero para eso se necesita entender que de la boca de Dios vino el hombre interior
y de la boca de Dios viene el sustento para el hombre interior, para poder estar bien edificados y no sufrir pérdidas, que es lo que Dios quiere, y que Dios nos ayude y que podamos entender estas enseñanzas, porque de verdad que es importante, porque hay ministerios que arrancaron en la base fundamental, en lo espiritual, y se dejaron ganar por la abundancia, por el descuido, por muchas cosas, y dio el bote, quedó lo material debajo de lo espiritual, o sea, en la arena, falso, simientes falsos, que es lo que vamos a ver acá, vamos a estar viendo acá por la palabra de Dios. Espero que esta entradita, esta introducción de la enseñanza, la podamos entender. Dice la palabra de Dios, vamos a mirar acá, la palabra de Dios dice así, gloria a Dios, que fue lo que quedamos ahora 8 días, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ve? Cristo, nosotros para poder decir, todo lo podemos en Cristo, ¿quién nos fortalece? ¿Sí? O sea, edificados a sabiendas y conociendo quién es Cristo, y si sí está en nosotros o no, para que pueda decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, Pablo lo dice, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¡Qué bendición! Y nosotros estamos en el grupo de los gentiles, pero Dios nos encontró y nos sacó para que buscásemos el misterio, y es por medio del Espíritu Santo, que sabe lo profundo de Dios, como nuestro espíritu sabe lo profundo de nosotros. El espíritu del hombre conoce lo profundo del hombre, el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios y lo profundo de nosotros, y nos hace saber lo profundo de Dios a nuestro espíritu, que es la parte por el Espíritu, es donde tenemos que tenerlo claro, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¡Qué lindo! Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, por el misterio oculto, hacernos conocer la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Oh! Eso es lo máximo, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es lo máximo, conocer, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Poder conocer ese misterio oculto, y en este tiempo tenemos la oportunidad, y el tiempo se agota, ya el tiempo se agota, estás la venida, hay rabinos y hay profetas, hombres de Dios, que sienten, no saben el día, ni el mes, ni el año, porque lo dice la Biblia, nadie lo sabe, pero se habla que acá en Colombia es el último presidente antes de venir Cristo, por todo y por todo, porque en el 2030 tiene la generación que dice el Señor, que no pasarán todas estas cosas sin que esta generación haya pasado, entre 70 y 80. En el 2030 hay 82 años, después del 46, después de del 1946, que fue nombrada Israel como nación. De ahí arrancó esa generación, y desde el 46 al 30 hay 82 años, como quien dice, ya hay 82 años. En el 30, a los 30 años, empezó el ministerio Jesús. Entonces, en el 30 ya se cumplen 82 años. Y no pasarán todas las cosas que habla la Biblia sin que esta generación pase. Entonces, por todo y por todo, de la higuera aprender. Entonces, por lo que estamos viendo, por lo que dice Dios en su palabra, la venida del Señor está, pero demasiado cerca, muy cerca, pero muy cerca. El verano está cerca de la higuera de aprender. Y nos habla por la Biblia, y también lo que estamos viendo en el reloj del mundo en Israel, que es el reloj del mundo. Lo que acontezca ya sucede en el mundo. Entonces esto está bastante delicado. Bueno, entonces, conocer la voluntad de Dios es algo, conocerlo, leerlo es fácil, pero conocerlo, estar siempre gozosos,
orando sin cesar, porque esa sí es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por ejemplo, tener por sumo gozo sin que se vaya, porque esa fuente está, porque sabemos que la palabra salió de la boca de Dios y vino a nosotros, y el Espíritu de Dios también está con nosotros, y necesitamos activar tanto la palabra como el Espíritu, activarlo para que la fuente no se agote. Y si la fuente no se agota, tenemos comunión con Dios, eso le agrada a Dios, y podemos nosotros también edificar a muchos, porque no es predicarlo, sino conocerlo, palparlo, vivirlo, y eso es importante para poder enseñar. Bueno, ahora sí entramos a mirar algo muy precioso acá, que lo leemos, pero tenemos que entenderlo. Dice, en Mateo 7, 24 al 29, yo lo voy a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? A un hombre que oye y hace. O sea, me gustó tanto que voy a orar tanto por esto. Voy a orar, por ejemplo, voy a orar para que no falte la fuente sustentadora que viene de Dios. La fuente que nos bendice, la fuente que nos sustenta, la fuente que nos fortalece, la fuente que nos trae la palabra que nos dio Jesús. Yo vine a darles vida y vida en abundancia. Esa fuente sustentadora, esa fuente no deja caer a nadie. Esa fuente suple todo lo que necesitamos. Esa fuente trae una vida abundante en nosotros. Esa fuente mantiene viva la palabra en nosotros. Esa fuente trae el fruto del Espíritu Santo de Dios. Esa fuente viva, ese fruto vivo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde necesitamos entender que ahí tenemos que estar edificados. Y uno ve que no es un capricho, no. Jesús, el ejemplo perfecto, él oraba de día y de noche, igual que el salmista, sino que en la ley de Jehová está mi delicia y en ella medito de día y de noche. Josué, que no falte el libro de la ley en tu boca, porque vino de la boca de Jehová, y en él medita de día y de noche para guardar y poner por obra todo lo que dice, le hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ahí es donde la iglesia se queda corta, porque la carne jala para abajo, y lo de abajo le ofrece muchas cosas y lo enreda, engaña. Y es donde no podemos nosotros dejarnos envanecer, porque en sí la persona cuando cae quiere que Dios le arregle todo, pero la manera del hombre, no a la manera de Dios, y ahí va perdiendo la batalla, porque el propósito de Dios es un propósito completo, de que Él se agrade de nosotros, que entendimos el mensaje, y aprendimos a deleitarnos en Él, como dice el salmista, sino que ahí va a estar mi delicia, y en ella medito día y de noche, y viene la fuente viva, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera, ¿sí? Es la fuente sustentadora, pero que hay que hacerlo, meditarlo de día y de noche, orarlo, no dejar. David 7 veces orando y alabando a Dios para que la fuente no se agotara. Daniel 3 veces oraba, tenía su trabajo, pero no soltaba la fuente, igual nosotros. Él trabajaba. Daniel tenía su cargo, pero él oraba en la mañana y activaba la fuente del cielo, y al mediodía 3 veces, como lo solía hacer, volvía otra vez a activar la fuente porque se agotaba, y en la tarde volvía a activar la fuente para ya reposar. Esa parte, esa es la victoria, ese es el evangelio puro. Muchas veces se habla mucho y se hace poco, o sea, esa fuente sustentadora, esa fuente que nos hace que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestras vidas. Pero una cosa, en la casa de Jehová moraremos por largos días para que la fuente no cese, dice el Salmo 23, para que esa fuente no cese. Eso la gente no lo alcanza a entender, ¿sí? Y al no estar ahí, está edificado en la arena, que es lo que nos va a hablar acá Dios. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta enseñanza, estas palabras, y no las ora, no las medita, no las hace, porque nos enseña que para ser hacedor tiene que meditarla donde vaya, orarla, para que sea hacedor, ¿sí? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa
sobre la arena. O sea, ¿cómo hago para hacerla? Ahí nos está diciendo. Meditar, orar en todo tiempo. Jesús lo hacía, Josué lo hacía, Abraham, lo primero que él armaba era su altar, para que la fuente no faltase. ¿Sí ve? La palabra y el Espíritu Santo no faltase en él, no le importaba lo que fuera. Primero eso. Eso es lo que un cristiano que va a ser salvo y de testimonio y de bendición tiene que aprender en el nombre de Jesús. Porque si no logra vencer lo que es primero, que son los afanes del mundo, las carreras, y él nos habla en toda la Biblia nos dice, oiga, los gentiles buscan todas estas cosas, mas Dios sabe qué necesitáis tener, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, las demás cosas vienen por ahí. Entonces hay muchas cosas que son mejor que esto, el deporte, mantener el cuerpo muy hermoso para el mundo, la plata, tener mucha plata, y ahí es donde está la pérdida del cristiano, la pérdida de lo eterno, y por eso es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando se empieza a darle más tiempo, lugar a lo material, pues va quedando edificado, imagínense, lo espiritual, edificado lo espiritual en lo pasajero, no puede ser, o sea, eso es al revés. Pero Dios, que está viendo la enseñanza, hoy está Dios aquí, porque donde hayan 2 o 3, en tu nombre Él está ahí, está dando cuenta de que nosotros tenemos que ser rápidos para entender. ¿Y será que yo estoy edificando, o mi vida está edificada, o estoy edificando es en la arena, y llegando a entender la palabra, y yo no quiero edificar lo espiritual antes que todas las cosas, antes que la familia, antes que todo? Primero Dios, me amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amarás a Dios sobre todas las cosas, porque Dios quiere que estemos edificados en esa simiente gloriosa, en esa base fundamental, espiritual, todo, lo mínimo hasta lo máximo. ¿Sí? Y eso es lo que digo. Entonces, la gente es rápida, vienen problemas y va a pedirle a Dios, pero no quiere salir, pedís y no recibís porque pedís mal. Pero dice, deleítate en Jehová, igual, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones que hay en su corazón, porque Él sabe de qué necesidades tenéis. Entonces, acá es claro. Le dieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, igual que en la otra casa. Contra aquella casa y cayó, fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, o sea, mentirosos, ¿sí ve? Los escribas. Entonces, qué hermoso poder entender esto, de que si hay más anhelo y hay más tiempo para lo material, está edificando al revés. Está edificando el ministerio, la casa, la familia, los negocios, los está edificando en la arena. Y entonces el problema es que Dios da un tiempo. Usted vio a quién, a Sansón. Un hombre que había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre, pero se enamoró del diablo, se enamoró de un pedazo de diablo, de Dalila, y le coqueteó, y le coqueteó, y le coqueteó, y siguió jugando con el pecado, hasta que ya Dios no aguantó más, se fue de él. ¿Y qué pasó? El diablo lo vigilaba, los enemigos lo vigilaban, los filisteos lo vigilaban, y cuando cayó por enamorarse de lo que no tenía que enamorarse, de un pedacito de diablo, le sacaron los ojos. Y es lo que no podemos permitir nosotros. No, nos toca estar sobrios. Esta enseñanza no la doy porque es que yo he vivido ya 30 y algo de años en el Evangelio. Es mejor ir paso a paso y no subir como palma y caer como coco. Mostrándome para el mundo y hablando mucho sin estar edificado uno en la roca. Pues yo lo puedo hablar porque es un ministerio edificado ya más de 30 años y tengo un hogar de 41 años de casado y he pasado bastantes dificultades, muchas, pero vientos fuertes y la casa se ha mantenido, el ministerio se ha mantenido. Eso es lo importante, esto no es cuento de que aquí, no.
hablar con certeza, ¿cierto? Porque pues muchos pueden hablar. Decía la pastora que nos formó, hablan muy hermoso, precioso, pero viven muy feito. Hablan muy bonito, pero viven bien mal, de apariencia, edificados en la arena. Qué peligro es esto, pero qué lindo ir paso a paso, edificándonos y lo que no hemos aprendido, irlo aprendiendo para edificar, firmes en lo espiritual, todo, lo del mundo que vaya edificado en la roca, que es Cristo Jesús, el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los profetas, el fundamento es Cristo Jesús, para andar tranquilos, en el nombre de Jesús. Por eso, repito, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces vemos acá, y acá viene lo bueno, vamos a mirar acá, esta parte bien bonita, acá viene lo bueno, acá vamos a mirar esto. Entonces muchas veces leemos y no entendemos, que Dios nos ayude hoy, porque como le digo, hay muchos ministerios que arrancaron edificados en la roca, o gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, vayas a terminar por la carne, que es lo que nos dice en el libro de Gálatas, si ahí lo dice claro, Gálatas 3, miremos un momentico, todo esto es palabra de Dios edificante. En el libro de Gálatas 3, dice la palabra de Dios, aleluya, bendito y alabado sea, dice, el Espíritu se recibe por la fe, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Igual, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahí es donde está el detalle. Ahora, por los afanes de la vida, por la abundancia de los bienes materiales, por muchas cosas, ¿bien? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayáis a acabar edificando sobre la arena. Ministerios, ya por la vanagloria, por la abundancia, por muchas cosas, codicia, que es la parte delicada. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Bien? Habla de lo espiritual y de lo carnal. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Qué importante aprender a oír con unción, porque la unción activa la fe, activa el amor, activa el fruto del Espíritu Santo, activa los dones y activa los ministerios, como que dice, activa la vida en nosotros. Por eso la meditación, para que sea hacedor, para que sea guardador de la palabra. Y entonces son dos cosas inseparables, la palabra y el Espíritu Santo, por medio de la oración, la meditación, la búsqueda, congregarnos. De lo contrario, pues, no hay fundamento en nosotros, no somos hacedores. Y acá es lo que vamos a ver, un ejemplo tremendo para uno mirar esta parte que vamos a leer, esta parábola muy tremenda, en Marcos 10, 17 al 31, vamos a verlo suavemente. Y dice así, gloria a Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, era temeroso de Dios, y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En sí él quería ser salvo, porque había reunido muchas cosas buenas, pero le faltaba igual que a Job. Él de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Tremendo, es que está la parte bien delicada. Él había oído y por oír obedeció, pero no había visto a Dios, no había visto de verdad lo que tenía que ver en su vida. Cuando pasó toda tribulación, lo limpió, lo santificó, lo purificó, sacó todo lo que no le agradaba a Dios, pudo ver con sus ojos espirituales, ver lo que no podía ver. Y acá, mire esto tan bonito. Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres,
no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Qué hermoso, claro. Él entonces respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Claro, muy bueno. Al Señor le agradó eso, muy bueno. Y había hecho cosas agradables al Señor. Le falta una, todo era bueno. Entonces Jesús mirándole, le mandó, le amó, ¿vea? Entonces Jesús mirándole, le amó, le gustó, claro, porque era verdad. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz, hágame el favor. ¿A dónde tenía edificada él su vida y los bienes materiales? En la arena. El reposo de este joven bastante rico eran los bienes. ¿Sí? La seguridad de este joven eran los bienes, la tranquilidad, la fuerza de él estaba ahí, pero no había entendido, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en la persona, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El joven tenía muchos bienes, él tenía muchos, pero muchos bienes, edificados en la arena, estaban en el aire. Así hay una cantidad de gente edificando y pidiéndole a Dios que les dé bendiciones, que quieren bendiciones, que quieren carros, casas, fincas, yates, aviones. Pero Dios dice, no le puedo dar nada porque no hay una simiente, no hay una base espiritual dentro de usted. ¿Sí? Y a veces Dios lo ha dado y se derrumba. Hay muchos derrumbados porque nunca fueron a lo profundo, donde de verdad que tenemos que ser edificados de adentro hacia afuera y aprender a no soltar la comunión, la fuente sustentadora que viene de Dios. Cuando ya estamos duchos en esto, que fue lo que le trató de decir, vaya y venda, y esto es muy hermoso, vaya y venda y sígame. ¿Cómo se fue el joven? Se fue triste. ¿Y triste por qué? Porque tenía que perder el Dios de él, tenía que perder la simiente donde él estaba edificado, no pudo. Y Dios lo que le quiso decir, si usted sigue así, se va a ir al infierno, porque usted no confía en Dios, sino confía en los bienes materiales y se va a ir al hueco. Pero si usted saca de su vida esto, me va a seguir y va a tener unas bases fundamentales, y ahora lo último vamos a mirar eso tan lindo, donde le voy a dar 100 veces más, pero con unas bases que van a resistir. Las 100 veces que le voy a dar, le van a resistir. Usted no lo va, las emociones no lo van a matar. Los decaimientos tampoco, porque lo tiene ya claro que lo eterno es lo que permanece. Las demás cosas, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, hay que tenerlo claro, pero bien claro. Y las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué quería Dios con él? Él lo quería bendecir a nosotros también. Nos quiere bendecir conforme la base que tengamos. Aleluya, gloria a Dios. Él nos quiere bendecir conforme la capacidad espiritual, la fuerza espiritual, la revelación de lo eterno en nosotros, para edificarnos ante todo espiritualmente, y ahí sí, nada de lo que hay en este mundo nos vaya a dañar la vida eterna.
es lo primordial, el plan divino de Dios, es la voluntad de Dios, el querer de Dios, el plan divino que viene del cielo. Este es el plan divino. Esto es una enseñanza para uno guardarla y decirle: Padre, de verdad, mire este joven, se fue triste este joven, porque él tenía el alma agarrada a lo material, y lo material pasa y se le lleva su alma para el infierno. Entonces, qué cosa tan preciosa esta enseñanza, porque la leemos y no la entendemos. Y le dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígame. Y tomando su cruz. La cruz significa que muerte. Allá murió Jesús. La cruz espiritual. Se humilló hasta la muerte, en muerte de cruz. Murió el pecado. En la humillación muere el pecado. No con la cruz de madera, no. En la humillación se mueren los demonios. Pecado se destruye en el nombre de Jesús. No, sígame, tomando tu cruz. El 22 dice: pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía ¿qué? Tenía muchos bienes. Uy, Padre Santo. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones edificadas en la arena. Y el Señor lo que le quería decir: se va a caer todo eso, se va a ir al piso, y se va, con esas posesiones, es el Dios suyo, se va a ir abajo, se va a ir al infierno. Pero si hace caso, es hacedor de mi enseñanza, se va a edificar espiritualmente, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Todo, los ministerios, todo va a ser edificado ahí, la vida de uno, todo. Si vamos, el primero es Dios, primero lo espiritual, y lo demás viene por añadidura. Ahí vamos bien. Pero por los afanes, por las codicias, por muchas cosas, lo de abajo pasa arriba y lo de arriba abajo, que es lo que no quiere Dios. Dios quiere lo primero, lo espiritual. Amarás a Dios sobre todas las cosas, buscarlo de corazón, a sabiendas que apartado de esas bases fundamentales, nada podéis hacer. Va a tener problemas graves, porque en la arena, una pérdida de lo material le puede dar un infarto, se puede morir, se puede destruir, puede perderlo todo en un segundo. Es un llamado para todos, para mí, para todos, que hay que aprender a edificar sobre la roca, sobre los fundamentos espirituales. Hermanos, el hogar, el matrimonio, si no está edificado en la roca, se va a destruir, se le va a caer, que el diablo no se la perdona, porque Dios nos habla, todo se va a caer, y si no tiene pérdidas materiales, el alma se está perdiendo. ¿Qué es lo que no quiere Dios? Por encima de todo, el alma. Dios está preocupado no por lo material o las enfermedades o los problemas, es por el alma. Y si el alma está libre, Dios responde por todo en el nombre de Jesús. Dice la palabra: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hágame el favor. Qué difícil, es verdad, porque la confianza, la fortaleza, está ahí, en la base, en la arena, en lo pasajero, que es el engaño del diablo. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían, oiga pues, en las riquezas, que es diferente, ¿sí? Tener riquezas confiando en Dios y tener riquezas confiando en las riquezas. ¿Hay diferencia? Claro que sí. Claro, si está firme en la roca y Dios lo bendice, ahí estamos, firmes. Pero si tiene riquezas y no está firme en Dios, qué problema tan tremendo, qué problema. En el 24 dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, a nosotros nos está hablando: hijos,
cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. El 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, en la entrada de Jerusalén hay unas entradas que son pequeñas, se llaman ojo de aguja. Los camellos no podían entrar, sino que tenían que arrodillarse. Entonces, los cristianos que tienen plata y no han entendido el mensaje, dicen, no, ahí no está hablando de que un camello por el ojo de una aguja de remendar, está hablando del ojo de la aguja allá en Jerusalén. No señor, no señor, no señor, acá nos está hablando claro Dios. Una cosa es tener riquezas confiando en Dios, y otra es tener la confianza en las riquezas y no en Dios. Es muy diferente. Sí se puede tener cosas abundantes materiales, pero tener la seguridad, la estatura, la revelación, el discernimiento, la convicción de que nosotros confiamos en Dios, primeramente porque nos tiene vivos. Estamos vivos, y es Él, no las riquezas. Él es el que nos da todo, y nos sustenta en todo, y nos guarda en todo. Él es el todo. Lo demás no puede hacer nada por nosotros. Nos puede suplir acá en la tierra. Pero el alma ¿qué? La vida abundante ¿qué? Nos trae problemas. Cuando tenemos abundancia espiritual y hay abundancia material, y se pierden cosas materiales, pero hay abundancia espiritual más que la material, no pasa nada. Pero cuando hay abundancia material y pobre espiritualmente, una pérdida lo deja en el hoyo. Por eso es que Dios dice, la bendición de Balac que enriquece y no añade tristeza, porque le da conforme a la capacidad que tiene para administrar y para poder mantenerse firme en lo espiritual, en lo eterno. Qué tremendo esto. Dice acá el 26, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios, pero teniéndolo en primer lugar, aleluya. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, qué lindo, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, 100 veces más, claro. ¿Quién es mi hermano, mi hermana y mi madre? Los que hacen la voluntad de Dios, vea, 100 veces más. Hijos y tierras, con persecuciones, y en este siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Una enseñanza para usted estudiarla, orarla y estudiarla y orarla y estudiarla y orarla hasta que entremos en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios hay bendiciones en todo, porque aseguramos, compramos la visa para entrar a las bodas del Cordero. Cuando he revelado el misterio de la voluntad de Dios, cuando lo que importa en nosotros es lo eterno, cuando importa en nosotros las riquezas de gloria, y sobre ese fundamento Dios nos bendice, y ahí puesta la mirada en lo eterno las 24 horas, gozándonos en esa libertad, bendecidos sin soltar. Esto, acá la seguridad es no soltar. No es que, no, yo ya fui a la iglesia esta semana, ya fui el domingo y estuve en una vigilia. Más que todo eso, es la sincera fidelidad, que la sincera fidelidad
es la fuente eterna que no falte en nosotros. La iglesia está engañada. Ya fui a la iglesia esta semana. No, más que vaya a la iglesia, que es necesario congregarnos y todo esto, lograr tener esa conexión continua de la fuente divina, que el gozo nos falte, el amor nos falte, es la señal el gozo, estar siempre gozoso, está la fuente. Si hay gozo hay fuente eterna ahí. 100 veces más le iba a dar al joven rico, pero ya no como las tenía él, sino edificadas en ese fundamento eterno. Él no entendió, se perdió el joven con riquezas y todo, se hundió, que es lo que no queremos nosotros, ni Dios tampoco. Imagínense, Dios mucho menos no quiere que nosotros nos vayamos a perder, sino que todo esté edificado en lo espiritual, y que sí se puede, claro que sí se puede, si entendemos el mensaje y determinarás así mismo una cosa, y te será firme, y en tus caminos alumbrará, se encenderá la luz, la palabra, lámpara a mis pies, lumbrará mi camino, la palabra de Dios. Sí se puede. No insista buscando dinero sin tener esa fuente dentro de su vida. No insista más, no briegue más, no. Esfuérzate y sé valiente a buscar primeramente el reino de Dios, a buscar la edificación espiritual, de adentro hacia afuera, por la palabra, hacedores, cuando la oramos, cuando viene el Espíritu Santo y la meditamos, somos hacedores de la palabra, nos limpia, ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, y fluye la palabra, y fluye el Espíritu Santo, ahí vamos bien enfocados en lo eterno, ¿sí? Y ahí nos dice el Señor, claro, por todas partes, Dios puede suplir a todo lo que os falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Que nos alumbre los ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado, y cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Padre, yo le pido hasta ahora que alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para poder ver las riquezas de gloria, y pare de contar, porque por medio de esa riqueza Dios nos va a suplir todo lo que os falte, en el nombre de Jesús, y no darle más tiempo a lo pasajero, sino darle más tiempo a lo eterno, para que lo pasajero esté edificado sobre lo eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por esta mañana, en el nombre de Jesús, le adoramos, le bendecimos y le glorificamos y le exaltamos. Gracias, soberano Señor, por darnos la revelación de la palabra y lo que hay que hacer para poder lograr lo que queremos, la bendición de Jehová, que esa sí enriquece y no nos añade tristeza. Cuando no hay los fundamentos antes que las riquezas físicas, le va a traer muchas tristezas, le va a traer muchos problemas, le va a traer muchos enredos. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, este enfoque de esta enseñanza de hoy es un enfoque al cielo, a la vida eterna, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. Bueno, acá nos están reportando Nora Ortega, aleluya, iglesia.